alcance a ver. ¿Y listo? Ok, doy la bienvenida entonces a los que se están conectando esta noche. ¿Me muestras este, por favor? Con este en vivo. Les cuento que hoy estoy trabajando pintando materos. Tengo estos materos que hice en papel maché. Estoy reciclando frascos de plástico, coquitas, vasijas, todo lo que me encuentre por allí, y lo estoy trabajando con papel maché. Entonces la idea es que me acompañen a pintar. Les muestro más o menos cómo quedan los... ¿Sí? Entonces la idea es hoy estarles compartiendo algunos tips de cómo pintar, por ejemplo, cómo preparar el barniz con el que los pulimos, cómo hacer sobre todo digamos, la técnica que más manejo cuando trabajo con el papel maché es la brocha seca. Entonces la idea es que hoy estemos trabajando, enseñándoles cómo manejar la brocha seca, ¿vale? ¿Me ayudas a distribuir en grupos? ¿Sí? Entonces, bueno, espero que... bueno, ya de pronto tenemos 2 personas conectadas, si me quieren ir saludando, para que no solamente sea el yo estar hablando, sino que podamos también charlar un poquito. Yo miro, me toca manejarlo más hacia acá, tampoco, hacia allá para que ustedes lo puedan ver, no si ir hacia acá. Me funciona al revés la cámara, entonces me confundo. Bien, entonces les decía, vamos a estar tratando de trabajar, vamos a estar pintando hoy materos de esta forma, hechos en papel maché. Ahora, ¿cómo se hace el papel maché? El papel maché se hace con cartón de huevo, en el que vienen los huevos. Esto se tritura, se remoja, yo lo pongo en agua caliente para que se deshaga bastante, se deshaga fácil. Entonces, después de eso, lo que hago es que se escurre, se pasa de pronto por una telita y se escurre. Y ya de allí lo mezclo con colbón y con yeso. ¿Listo? Yeso o cemento. Los últimos los hice con un producto que es para hacer las puntas de las baldosas. Entonces también funciona básicamente con algún producto que se endurezca. Bueno, si hay alguien por Facebook, me gustaría saludarles. Si de pronto me dejan su comentario, quién está en estos momentos conectado, me encantaría saludarles. Lo primero que voy a hacer para dejarlo preparando mientras que pinto el resto es preparar mi barniz. Y el barniz lo preparo con algo que se llama Silol, que es como una especie de thinner, huele a thinner, pero es más fuerte. Entonces lo pueden conseguir en las ferreterías. Aquí en Colombia se conseguiría como en las ferreterías. A ver si puedo destaparlo bien. Voy a solicitar ayuda. Ya. Que me da cosas que se me dañen las uñas. No tengo manicure, pero me da susto que se me partan las uñas. Bien, entonces la idea es que voy a echar aquí Silol. Bien. Aquí lo tengo que mostrar. Y acá. ¿Sí? Y tengo Icopor. Eso es todo lo que necesito para preparar este barniz, que hasta el momento a mí me ha parecido buenísimo. Me ha funcionado bastante, lo he ensayado teniéndolo a la intemperie y ha funcionado bastante. Entonces simplemente lo voy a estar echando allí y él va a estar
disolviéndose, ¿sí? Como como estaba como por allá guardado, está sucio, entonces lo mejor es irle quitando las cosas como la parte que está sucia para utilizar solamente los pedazos limpios. ¿Listo? Muy bien. Y así voy a ir agregando, él se va a ir disolviendo. Es importante que sea el silol y no el thinner convencional, porque los que ya de pronto han ensayado el thinner convencional lo que hace es que simplemente se vuelve como una masa compacta y entonces no se disuelve y luego no nos va a servir como barniz. Y este silol se consigue muy fácil, la verdad es que se consigue fácil. No hay que batallar mucho para conseguirlo, se va a una ferretería y en la ferretería lo conseguimos bastante fácil. Y lo que me gusta también es que estamos reciclando el icopor que tanto daño hace estar por ahí en, ¿cómo se llama? Tirado en la calle, contaminando el medio ambiente. Entonces, creo que esto ayuda bastante. Entonces, simplemente lo voy a estar echando allí. Vamos a hundirlo con un palito de pincel. Lo puedo tapar y simplemente mezclarlo acá un poco para que él se disuelva. ¿Ya? Bien, vamos a ir recogiendo acá. Quitemos la basura. Y lo voy a ir batiendo. A ver si puedo quitar la etiqueta de esto para que ustedes puedan ver mejor. Bueno, no se puede quitar. El caso es que ustedes lo van a ver en una consistencia un poquito turbia. ¿Sí? Si ven que pues, no se ve como tan transparente como un barniz. Pero cuando se pinta y se seca, queda bastante bien. Otra forma de hacer un barniz que es excelente también, pero de pronto para cosas que no requieren eh, como tanto requerimiento para trabajar, para estar en la intemperie, es la silicona con alcohol. Y entonces en el tarrito le echamos alcohol y él se va disolviendo y entonces queda muy bien. Este materito está pintado con esto, está sellado con esto, entonces miren lo bonito que se ve súper bien, pulidito, y entonces nos va a servir bastante, ¿vale? Listo, entonces por acá, para los que apenas están conectando, estoy preparando un barniz para poder sellar mis trabajos, lo que voy a pintar hoy. ¿Sí? Y me gusta pues estarlo haciendo como en el momento, como lo que vaya necesitando, voy haciendo. Entonces vamos a echarle un poquito todavía por acá, porque necesito que me quede un poquito más espeso porque lo veo todavía muy clarito. Y voy a echar otro poquito más. Vamos a ver. Ya yo creo que con este bloque lo dejo para que empecemos el otro proceso. Listo, hay 6 personitas en YouTube. Me encantaría poder saludarles. Cuéntenme quiénes están por allí conectados. Cuéntenme si han ensayado en algún momento este tipo de barniz, qué tal les ha parecido, qué tal les funciona, si les ha gustado. Eso sí, lo que hay que tener un poquito de cuidado es que
el olor es fuerte. Entonces para personas con problemas respiratorios, pues es mejor manejar un tapabocas o algo así. Listo, entonces aquí ya lo estoy batiendo y él se va a ir disolviendo poco a poco. Entonces ya lo voy a dejar por acá. Entonces, lo siguiente que voy a hacer, no tengo ninguna pieza sin pintar. No tengo ninguna pieza. Esto es pintura impermeabilizante, lo pueden encontrar como Bronco, o hay una Aquablock de Pintuco, creo que también sirve. Entonces lo único que vamos a hacer, voy a trabajar en esta basecita que apenas tiene una capa. Si ustedes ven, esto está duro, ¿sí? Queda un poquito pesado por el cemento. Entonces simplemente le voy a aplicar la capita. Hay que hacerle, digámoslo, un poquito duro para que penetre las grietas, penetre toda la superficie, porque cuando trabajamos con este papel maché no es que quede muy pulido la masa, no es que quede súper suave como cuando trabajamos con porcelanicrón. Entonces, como queda más bien brusquito, entonces toca hacerle fuercita con el pincel para que quede bien parejito. ¿Listo? Y la ventaja es que una vez que la pieza que estamos pintando esté muy bien seca, el papel maché esté seco, entonces cuando pintemos la pieza se va a secar muy rápido también. Porque al principio absorbe mucho material, entonces va a secar bastante rápido. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, pueden irme escribiendo, me pueden ir hablando. Sería muy chévere que esto se convirtiera en un conversatorio más que estar yo aquí solita pintando, que no me sienta tan solita. Listo. Entonces, digamos que así queda mi pieza pintada, ¿sí? Y por acá tengo algunos que ya hice previamente. Este es un balconcito. Esto lo hice en un tarrito de yogur, de esos de agarradera, que son cuadraditos largos. Entonces aquí lo hice. Entonces ya tiene poquitas capas. Pero bueno, vamos a pintarlo. ¿Listo? Entonces vamos a echarle ya la base de color. ¿Qué es lo que quiero hacer con este tipo de materos? Como vamos a trabajar una brocha seca, lo que necesitamos es darle una capa de un color que sea oscuro para poder dar este acabado. Si ven que tiene estas líneas, si la ven que tienen estas líneas, entonces estas líneas no las tuve yo que pintar después, sino que la idea es trabajar una base más bien oscura. Entonces para ello voy a sacar y voy a preparar, como no tengo un café directamente, entonces voy a prepararme un café que me quede oscurito. La mejor forma de preparar café es amarillo, azul y rojo, ¿sí? Si lo quiero que sea muy oscuro, entonces trabajo un violeta fuerte y luego lo voy agregando amarillo hasta el tono que yo quiera. Pero en estos momentos también lo voy a trabajar no con el azul, sino con el negro, ¿sí? Con el negro. Y entonces lo que voy a hacer aquí es como preparar un color naranja. Preparar un color naranjita. Y a ese naranja le voy a agregar un poquito de negro. Un poquitico nada más, porque tampoco quiero un color demasiado oscuro. Vamos a ver si puedo. Porque un problema. Es que está tapado
esto y necesito algo con que destaparlo. ¿Me hace un favor? ¿Me pasa la cajita de los punzones? No. Toda la canasta. Para ver si hay algún punzón metálico acá que me sirva para destapar este. Ya. Con este vamos a destapar, que esta pintura suele taparse mucho. Bien. Entonces, esto. ¿Ya? Y por acá. Vamos a mostrar por aquí. Entonces voy a revolver. Les cuento un truquito. Yo siempre revuelvo la pintura con el cabo del pincel. Porque cuando revuelvo con el pincel como tal, lo que se hace es que tiende el pincel a llenarse mucho de pintura. A veces se queda la mitad de la pintura en el pincel y es un desperdicio. Entonces lo que hago es más bien revolver con el cabo del pincel o con alguna espátula. Entonces nos va a funcionar mejor y así no dañamos tanto los pinceles, en especial si manejamos delineadores o algo así. No queremos que los delineadores se nos despeluquen muy rápido. Entonces es mejor trabajar con el cabito del pincel. Voy a utilizar un pincel que ya está viejito, está un poquito despelucado, porque lo que queremos es pintar que penetre la pintura en todas las endijas. Esto es súper importante. Queremos que la pintura entre completamente. Y vamos a pintarlo por todo lado. Les cuento que con esta masa de papel maché podemos hacer cantidad de cosas. Yo en estos momentos estoy pintando materos, pero ustedes pueden hacer muchos tipos de manualidades, decoraciones para la casa, portavasos. Bueno, al fin y al cabo es una masa, entonces se pueden hacer muchas cosas. A mí me gusta hacer materos porque tengo un emprendimiento de plantas y pues me sirve de una vez para utilizarlas con las plantas. Un emprendimiento que se llama Suculentas con Amor. Si me quieren seguir, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube. También tenemos canal de Suculentas con Amor. Entonces mire cómo lo va quedando, cómo lo vamos viendo. Y vamos a ir terminando de pintar. Esto que está aquí en el centrico, la idea es después limpiarlo muy bien, porque la idea es que quede como si fuera una ventana. Entonces, la idea es que después esto se pueda lavar. Calculé mal y preparé muy poquita pintura. Así que tengo que preparar otro poquito. El problema es que es del mismo tono. Bien, ahí vamos pintando. Nos falta la parte de atrás. Y acá detallitos. La idea es que con cuidado pintemos muy bien los detalles de adentro. ¿Sí? Pintemos muy bien los detallitos que están por acá. Adentrico, la parte de abajo también. Pero vamos a preparar un poquito más de pintura para poder terminarlo de pintar. Les cuento que estos balcones en papel maché quedan muy bonitos. Y me gusta sobre todo hacer los balcones porque como la textura queda brusca, entonces es ideal para trabajar el papel maché y como una técnica como de algo envejecido, de algo antiguo, de algo rústico. Entonces queda muy chévere. Por ejemplo, para hacer casitas,
Ahorita que estamos en esta época, tanto se están utilizando las casitas, entonces esta es una muy buena masa, digámoslo así, o material para trabajar casitas. ¿Sí? Sobre todo si queremos hacer este tipo rústico o envejecido. Y también, por ejemplo, también se pueden hacer muñequitos para los terrarios. La idea es que como este material no tiene problemas si se va a mojar, no se va a derretir, no se lo comen las cucarachas, porque yo antes hacía materos en porcelanicrón, pero el dilema era que terminaban comiéndoselo las cucarachas. Por más que les aplicaba resina y todo esto, entonces dejé de hacer los materos en porcelanicrón para hacerlos con este material porque me parece como más agradable para trabajar. Bien, vamos a dejarlo así. Dejémoslo secando un ratico. Mientras tanto puedo pintar algo más. Por ejemplo, les muestro este es un osito. Por acá tengo una muñequita, se me olvidó mostrarles aquí, una muñequita, ¿sí? A ver si se ve mejor. Y estos muñequitos así se pueden usar para colocar de adorno en los terrarios. Entonces, de hecho, o sea, el proyecto, por ejemplo, este está, ya. El proyecto, por ejemplo, si lo ven acá, tengo el osito, tengo la coquita. La idea es que esta coquita va a tener un sedum japonicum, que es como una especie de tapetico de pasto o algo así. Y la idea es que el muñeco vaya encima. Entonces podemos hacer este tipo de decoraciones que van a quedar muy bonitas, muy especiales. Tengo también tortuguitas. ¿Qué más tengo por acá? Tengo esta casita, esta es una casita pequeñita. Esta es una casita pequeñita que también la idea es que vaya en una base. Entonces que vaya la casita aquí en la mitad y alrededor tenga plantas, alguna planta rastrera y aquí de pronto una planta colgante. Esos son como los proyectos que tengo para estos materos que espero que queden bien bonitos. Entonces vamos, por ejemplo, esta es una casita también chiquita. Vamos a aprovechar el poquito de pintura que me quedó para que la pintemos. ¿Sí? Entonces, no sé, cuéntenme qué tal les va pareciendo los proyectos hasta ahora. Si les gusta las plantas, si les gusta trabajar con masas. Por ejemplo, a mí me encanta trabajar el porcelanicrón. Trabajo mucho porcelanicrón. Pero ahorita, digamos, por esto, entonces estoy trabajando el papel maché. Y ya casi todo. Me queda faltando un poquitico nada más y se me está dando. Bien. Bueno. Así me queda esta otra casita. La idea es que esta casita, por ejemplo, esta casita tiene cantidad de detalles. La ventaja del papel maché es que podemos utilizar las mismas herramientas del porcelanicrón. Entonces, por ejemplo, con lo que hice fue trabajar con los punzones de porcelanicrón, pero también le trabajé con unos sellitos de goma. Y
se pueden también trabajar allí. Bien, vamos terminando de pintar acá. Listo, listo, listo. Este no se me va a secar del todo. Vamos a ver qué podemos hacer y cómo nos queda, porque no se me va a alcanzar a secar del todo para poder mostrarles bien la técnica. Y no tengo un secador para secarlo, pero vamos a ver cómo nos sale. ¿Listo? Déjenme lavo el pincel, guardo estos muñecos por acá. Para trabajar brocha seca, lo ideal es utilizar pinceles que estén viejos y pinceles que estén despelucados, porque es una técnica en la que el pincel se utiliza bastante fuerte, entonces si tenemos pinceles muy buenos se van a dañar. Voy a preparar un color habano, entonces para ello, para ello lo que voy a hacer es aprovecharme del café que ya había preparado y que se unte el color blanco en ese café, porque no lo necesito tan oscuro, ¿sí? Necesito un tonito. Tampoco lo voy a utilizar demasiado blanco desde ya, sino que la idea es ir aclarando poco a poco, capa por capa, ¿sí? Entonces, tengo aquí, se ve como un amarillito claro. Y lo que hago es aprovecharme de un trapito para descargar el pincel. No necesito que el pincel me quede súper untado, sino que esté medio seco, por eso se llama brocha seca, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es empezar a pasar por encima. Claro, aquí como tengo el matero muy húmedo, entonces no se me va a notar tanto. Pero voy a jugar un poquitico precisamente con el hecho de que el matero esté húmedo para que la pintura que estoy aplicando empiece a mezclarse un poquito. Ahora, aquí, cuando trabajo la brocha seca, voy a hacer lo contrario a lo que hice al principio. No voy a hacerle duro porque no quiero que el pincel penetre a las hendiduras, sino que pase solamente por encima. De esta manera lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar pintando las protuberancias, lo que está más, digámoslo así, por encimita, ¿sí? Y empieza a dejarse ver ya lo que está más hundido, se empieza a dejar ver. Obviamente si esperamos a que se seque, pues se va a ver mejor, ¿sí? Pero también podemos estar haciendo esto porque estoy jugando un poquitico con la pintura que tengo de base para que se vaya mezclando y se vaya aclarando. La idea es ir haciéndolo hasta que veamos que tenemos como el tono deseado, los colores deseados. Si yo espero a que se seque, entonces obviamente el efecto se va a ver más rápido, ¿sí? Aquí digamos, para no ponerlos a ustedes a esperar 1 hora, 2 horas a que esto se seque, entonces lo estoy haciendo así. Entonces ahí poco a poco, digamos que si esto yo lo dejo secándose, si yo esto lo dejo secándose,
Entonces ya la próxima capa que yo le dé con un poquitico más, con un tono un poquitico más clarito, entonces se va a ver mejor. Miremos en este a ver cómo nos va con este. Ahora este pincel lo secamos. Y bien, voy a trabajar aquí otro poquito. Irma, bueno, este de pronto va a dejar, me va a ayudar a que se note un poquitico más. Si ven cómo estoy pasando, este tiene la ventaja de que a este le pasé un sellito, unos sellos de goma. Y entonces me ayuda a generar una mayor textura. Y a que sea como una decoración, digámoslo así, más interesante. A este le hice unas florecitas. Voy a hacer una cosa, voy a cambiar por este pincel que está, este lenguegato, me encanta este pincel lenguegato. Más abiertico, es más suave, entonces me ayuda también con las texturas. Los pinceles de cerda viejos también son ideales para este tipo de proyectos. Muy bien. Miren, en este ya se empieza como mejor el efecto. En este ya se empieza a ver un poquitico más el diseño. Y lo interesante de este material, sobre todo, es que podemos estar reciclando. Reciclamos tanto el cartón de huevo, reciclamos todos los frasquitos, coquitas de plástico que podamos encontrar, inclusive hasta de vidrio. ¿Sí? Dependiendo de lo que queramos hacer, podemos utilizar cosas de vidrio. Bien, así. Y ya puedo empezar a trabajar algunos detalles, trabajarles diferentes colores. Por ejemplo, en el caso de esta casita, ¿sí? Lo que hice fue ya empezar a pintar cada detalle. Antes de pasar la brocha seca, lo que hice fue pintar los detalles, digamos, del color más oscuro. Lo que fue la puerta, lo que fue el techo, digamos que el andencito, y las paredes. Y entonces después de haberle pintado ya lo que era como con color más oscuro, entonces ya pinté lo que fue la brocha seca. Y así queda. Esta casita también es hecha con un tarrito de yogur de los cuadrados. ¿Qué le hice a este? Le corté la forma en triángulo para que quedara como una casita con techo a dos aguas. Así. Y para esta parte de acá le puse algunos palitos de helado. Algunos palitos de helado para que me quedara esta parte de acá. Algo que les recomiendo cuando hagan materas, perdón, es que les quede el hueco aquí un poquitico más adentro. No sé cómo explicarme. Que quede un borde y que en la parte base de la matera quede un poquito interna para que las raíces tengan forma de respirar. Esto es algo importante cuando hacemos materas, que tengan, bueno, este no quedó tan bien. Bueno, estas por lo menos quedan con un hueco bastante grande, que queden con el huequito para que las raíces tengan forma de respirar, porque si digamos el matero toca la superficie, cuando caiga el agua no va a salir tan fácilmente, se va a quedar allí estancado, entonces no va a quedar tan bien. Entonces, bueno, eso era como lo que quería contarles hoy, de cómo trabajar
un ratico. Hace mucho rato que no estoy por Facebook en vivos y hace mucho rato que no estoy por YouTube en vivos. Entonces, bueno, la idea hoy era compartir con ustedes un ratico mientras que estaba trabajando. Así que me despido, espero volverlos a ver y estar en otro en vivo con ustedes, de pronto haciendo más pintura. Cuéntenme, déjenme en los comentarios si quieren que haga más en vivos de pintura o si quieren ver porcelanicrón, qué quieren ver. Cuéntenme por favor y estaré tratando de conectarme durante estos días un poquito más con ustedes. Así que chao, chao, muchas gracias por estar aquí, por conectarse y por estar viéndome. Nos vemos en el próximo en vivo.